Bienvenidos a este encuentro sobre el tiempo, este primer vivo de Mil Historias. La verdad que estamos felices, les damos la bienvenida a todos y a cada uno en sus casas. Estamos saliendo en este momento por Instagram, Facebook, YouTube y también Twitter. Estamos haciendo una transmisión en vivo multiplataforma a cargo de Kiwi, así que ya aprovecho a agradecer, que siempre es importante, a todo el equipo de Kiwi por esta tarea que realmente lleva sus horas. También a Metro 20, por supuesto, por toda la producción general de este evento, de este encuentro. El arte desarrollado por TEF, por The Electric Factory, muchas gracias también. Y a Pandilla por todo lo que son gráficos y animaciones. Bien, como les veníamos contando a lo largo de estos días, en distintos posteos, a través de todas las redes, el tema que hoy nos convoca es el tiempo, un tema que nos apasiona, pero que también a veces nos crea muchos conflictos y nos interpela. Veníamos todos en este tiempo de rutina, en este tiempo productivo, si se quiere, y de momento, a partir del coronavirus, hubo como un parate en ese tiempo, y de algún modo un repliegue sobre un tiempo más íntimo, si se quiere, algunos dicen de introspección, si bien ahora las agendas están volviéndose a llenar, pero lo cierto es que hubo un cambio en la sensación de ese tiempo para mucha gente y el tema se resignificó aún más, ¿no? Por lo menos para algunos. Pero la pregunta que nos dispara hoy es cómo estamos viviendo nuestro tiempo. Y decimos muchas cosas, decimos que todo lo bueno necesita tiempo, como la levadura para hacer un buen pan, como la confianza, como una herida que tiene que sanar, como madurar un árbol o una persona. Decimos que también no tenemos tiempo, que estamos apurados, que nos falta tiempo. Vivimos en función de calendarios, de despertadores, organizando ese tiempo, quizá con alguna ilusión de controlarlo de algún modo. Tenemos un tiempo de trabajo y también tenemos tiempos pautados muchas veces de ocio. Decimos que el tiempo nos corre, aunque a veces, hay que admitirlo, el tiempo también se detiene. Hay momentos en los que el tiempo queda suspendido, ¿no? Todos tendremos recuerdos de esos momentos. La pregunta es, ¿qué es el tiempo? ¿Cómo funciona? ¿Dónde habita? ¿Cómo huele? ¿Cómo nos vinculamos con ese tiempo? ¿Y qué tiempo tenemos cada uno de nosotros? Sobre todo esto vamos a hablar con los tres invitados de esta noche, que ya se los paso a a presentar, vaya el furcio de arranque, a presentar y a saludarlos. Estamos con Pablo Echugarri, famosísimo artista, renombrado. Hola Pablo, ¿cómo estás? Escultor. Bienvenido. Bueno, Un muchas gracias placer por la tenerte invitación. acá. Muy bien. Estamos también con Magdalena Reyes, filósofa, psicóloga, docente. ¿Cómo andas, Magdalena? Hola, Ceci. Gracias por la invitación. Un placer. Bienvenida. Un Un placer placer. también para mí. Y con Gabriel Colla. ¿Cómo estás, Gabriel? Especialista en innovación, en temas de tecnología, temas que para muchos son muy difíciles, incluyéndome, que Gabriel los puede traducir. Bienvenido, Gabriel. Hola, gracias. Bien, tirabas algunos disparadores, la charla ahora, la invitación es a que tome su curso, que tenga vida propia, pero me voy a tomar el lujo de arrancar con Pablo para preguntarte, primero Pablo, hablando de tu tiempo actual, el coronavirus también te tiene en Uruguay en una fecha donde normalmente estás en Italia, que es tu centro o uno de los lugares donde pasas más tiempo del año, ¿no? Sí, digamos que justamente esto se podría llamar el tiempo de coronavirus, ¿no? Que es un tiempo que nos une a todo el mundo realmente, ¿no? Sufriendo esta situación y poniéndonos haciéndonos cambiar de alguna manera nuestros programas, o sea, prácticamente pensamos que está todo el mundo confinado en su casa y todo el mundo confinado en su país. Entonces, límites muy grandes, ¿no? Entonces, en todo juega el papel del tiempo, justamente. Entonces, yo veía, siempre anoto en un calendario, en un almanaque, citas estas
cosas, en tal lado, en tal otro, en tal país, en tal ciudad, la muestra empezaba en Venecia, la otra que empezaba en Monte Carlo. Bueno, todo eso de manera desapareció. Y bueno, pero el tiempo tanto. Se detuvo y te tiene a ti confinado ahí en el mismo, en la No, no fundación. diría que se detuvo, sigue estando, él sigue estando y nosotros somos Espera. como pescaditos en una pecera que nos movemos, pero dentro de ese tiempo que es ese espacio que de alguna manera no conocemos. Exacto, exacto. Para arrancar me gustaría también invitarte a aquella casa quinta en Millán y Espinillo donde vos te criaste. Eh, ¿Algún recuerdo temporal de tu infancia, si tenés, no? Tengo entendido que vivías muy ligado a esos tiempos de la naturaleza, en una casa donde había muchos animales, y que en la escuela te sentías lento para ese ritmo escolar con el que no te identificabas. En cambio, en tu casa había una identificación con otro tiempo. Sí, digamos que yo soy disléxico y la dislexia en la época que yo era estudiante de escuela no se estudiaba mucho, ni se sabía. Yo pasé por la escolaridad sin que se supiera que era disléxico y por lo tanto grandes dificultades, muy lento en cuanto a poder escribir, a poder, digamos, en todo ese tipo de situación escolar, realmente el tiempo era muy lento. Luego en casa teníamos varios animales domésticos. Yo era muy bichero, mi madre era muy bichera, entonces compartíamos esa aventura, digamos. Íbamos a la Feria de Yaro todos los domingos a comprar un animalito, digamos. Y bueno, fueron tiempos muy, muy interesantes, digamos, donde yo aprendí a ver un poco el ciclo de la vida a través de estos animales domésticos, entonces que nacían, se reproducían y también morían. Entonces fui aprendiendo de manera muy, muy práctica lo que era el tiempo de vida, de la vida. Entonces fue una experiencia muy, pienso, muy útil, ¿no? Que me ayudó después a comprender cuando fallecieron mis seres queridos. Entonces yo ya estaba de alguna manera, sabía de esto, de este proceso, digamos, de vida, ¿no? Donde la vida es parte de la muerte y la muerte es parte de la vida. Entonces todo esto está justamente negando en el tiempo. Ese tiempo existencial, ¿no? Gabriel, voy un poquito contigo porque vos sos una persona que cuida mucho en qué pone su tiempo, sé que lo elegís muy especialmente, y de hecho, de algún modo te saliste del sistema productivo, esa oficina, 8 o 10 horas por día, antes de los 40 años, ¿no? Armaste un modelo de trabajo distinto, quizá tu tiempo personal, y visto desde afuera como algo a destiempo. ¿Cómo vivís tu tiempo? A destiempo. Lo vivo desde muy chico como sintiéndome que estoy viviendo a veces mucho en el futuro por las tareas que me han tocado, por lo que me ha gustado, por el tema de la tecnología, por los cables, por un montón de cosas que me hace vivir mucho tiempo en el futuro, pero con una conciencia del presente muy fuerte y de la que lo único que tengo es tiempo. Entonces, como que desde chico aprendí por un lado a decir que no muy rápido y eso me ha dejado medio parco y a elegir muy bien en dónde pongo ese tiempo que tengo, con la dificultad de que siempre los pensamientos y la tecnología me llevan a estar un poco adelantado. Eso tiene un montón de cosas buenas y algunas malas también en estos tiempos que corren donde la tecnología va muy rápido. Tenés punto en común, si querés, con Pablo, de que también en la escuela te sentías corrido del tiempo que había que tener para ser el alumno ideal, en fin, ¿no? Así que estoy viendo en este momento algunos puntos en común. Magdalena, ¿y vos cómo experimentás tu tiempo personal para hacer un poco
esta primera ronda sobre esos tiempos, bueno, el tiempo solo es personal, creo yo, o el más significativo, pero hablábamos al principio también de ese tiempo lineal y productivo en el que vivimos la mayoría, versus el otro, ¿no? El que se experimenta a nivel interior, por fuera de la agenda. Sí, en realidad yo por mi propia formación, que es la filosofía, obviamente que mi tiempo productivo, en el sentido de la productividad como sentido hoy por hoy, no sé lo que es ese tiempo, ¿no? Yo, justamente por dedicarme a la filosofía, el tiempo que yo vivencio y el tiempo que yo experimento es el tiempo que los griegos llaman el de la contemplación, ¿no? O sea, ese tiempo que demoran los pensamientos y las ideas en decantar en la profundidad del alma. Entonces, si bien yo soy una persona, personalmente soy bastante ansiosa y bastante, ¿no? Como que tengo una personalidad no demasiado tranquila, sin embargo, experimento el tiempo de una forma que no condice quizás con ese sentido de la productividad, ¿no? Del tiempo cronológico, de Cronos, el dios que se devora a sus hijos, ¿no? Que representa justamente ese tiempo que hay que aprovechar y que hay que, ¿no? Justamente que es el tiempo de la vida que uno tiene que vivir y dar cosas productivas. Bueno, mis tiempos son tiempos más de la tranquilidad interna, ¿no? O dejar que las cosas decanten, darle tiempo a las cosas. Yo creo que a las cosas hay que darles tiempo, y las cosas realmente importantes hay que darles tiempo. El conocimiento hay que darle tiempo, el conocimiento de uno mismo hay que darle tiempo, a las grandes ideas hay que darles tiempo. Y bueno, entonces yo experimento el tiempo desde ese lugar, ¿no? Para mí es como fundamental, en eso comulgo muchísimo con esa idea de los griegos, de la antigüedad, de que la contemplación es un fin en sí mismo, no un medio para un fin, sino que la vida feliz es la vida donde uno dedica su tiempo a la contemplación de la belleza, de un atardecer, ¿no? De, qué sé yo, de una idea que uno lee en un libro, que a uno se le ocurre, todo eso hay que darle un tiempo para que decante. Y ese tiempo para mí es el tiempo más valioso de todos, sin duda. Pablo, ¿qué resuena en vos eso que dice Magdalena? Sí, evidentemente la contemplación es una parte importante, solo que en tiempos contemporáneos, ya no modernos, contemporáneos, ese tiempo de contemplación está tan apretado, que nos hace siempre correr y devorar de repente imágenes o conceptos yo a veces pienso, por ejemplo, cuando vemos una exposición, no sé, de un artista importantísimo, Van Gogh, Picasso, quien sea, y de repente la vemos en una exposición de 100 obras, por ejemplo, la vemos en, no sé, una hora. Y al artista le llevó toda la vida hacer esa muestra. Y nosotros la estamos visitando, viendo en tan poco tiempo. Entonces, ahí vuelvo a lo que decía Magdalena, que tal vez el volver a ver las mismas obras de arte, cuando visitamos un museo, el Louvre, cualquier museo, el Prado, el que sea, y vemos determinada obra, y la volvemos a ver a distancia de bastante tiempo, de años, por ejemplo, las obras cambian. Y sin embargo, ellas no cambiaron, somos nosotros que cambiamos. Quiere decir que el tiempo, el darnos tiempo para la contemplación es muy importante. Ahora, yo en realidad siento, la imagen que más siento es que el tiempo es como el agua que se me escapa entre los dedos. Y entonces, sabiendo que se escapa entre los dedos, sobre todo porque tengo muchos proyectos, entonces trato de acelerar los tiempos.
justamente, darle un ritmo más acelerado para que esos proyectos, que son tantos, los pueda ver realizados. Yo te he escuchado decir, Pablo, de que tenés urgencia por vivir. Quizá esto que estás contando también es esa urgencia por crear, y de ahí ese apuro por seguir concretando esos proyectos que tenés. ¿Se vuelve una presión en algún lugar para vos, como artista? Sí, digo que en definitiva, tal vez vayamos al revés. O sea, tal vez yo tenga que llenar mi tiempo con tantas cosas para no darme cuenta que el tiempo pasa. Entonces, como hay tantas obras, tanto empeño, tanto trabajo, esto hace que la medida del tiempo pase casi desapercibida. Entonces, filosóficamente, no sé quién nace primero, si la gallina o el huevo. La gran pregunta. La gran pregunta está. La gran pregunta. Pero te vinculás distinto con el tiempo hoy que tenés, ¿no? 66 creo que tenés, Pablo. 65. 65 y varios meses. Perdón, 65, distinto que cuando tenías por ahí, no sé, 30, 40, lo experimentás distinto también esta urgencia por vivir. Sí. Sí, porque tal vez al principio, en una carrera tan difícil como es la de ser artista, donde hay tantas dificultades de todo tipo, en primer término, encontrarse a sí mismo, encontrar su propio camino, encontrar su propia imagen. Digo que cada artista tiene su imagen propia y que lo que tiene que hacer es encontrarla. Entonces, todo eso es también elaborado por el tiempo, a través del tiempo. O sea, yo recuerdo, cuento una anécdota en Italia, en Carrara, cuando hice mi primera obra hace 40 años atrás, en mármol, el propietario del taller se acercó, que era un hombre de una cierta edad, y yo en ese momento tenía 24 años. Y entonces me dice, ¿sabe que aquí en Italia se considera un escultor joven a los 65 años? Entonces, claro, a mí me faltaban muchísimos años para ser joven. O sea que ahí tal vez son tantos de los lugares y de las situaciones donde el tiempo está presente. O sea, a veces cuando uno es tan joven, tiene otras urgencias, ¿no? Y no la de tratar de ser un artista, digamos, consolidado, porque la consolidación también la da justamente el tiempo. Bien, y si tuvieras que decir una lección que te ha dejado este tiempo como artista y como persona, justamente ese tiempo que te ha ido moldeando por lo que vas contando. Sí, justamente yo creo que hay que, como no sabemos el tiempo que tenemos a disposición, o sea, qué tiempo vital tenemos. La gran angustia, ¿no? No, a mí no me angustia. Yo digo que de alguna manera yo estoy pronto. Cuando me vengan a buscar, estoy pronto. Pero justamente siempre queda ese sentimiento, me queda ese sentimiento que podría haber hecho algo más. Entonces, como trato de que ese sentimiento de haber podido hacer algo más no sea un remordimiento, entonces trato de hacer ese algo más cada día. ¿Y queda algo de tiempo de ocio en tu vida o no? ¿O no necesitas eso? No, muy poco, pero porque todo en mi vida se va, digamos, articulando de alguna manera, o sea, lo que es trabajo con lo que es creatividad, con lo que es contemplación, porque una obra, al nacer una obra hay que contemplarla, hay obras que me han llevado años realizarla. Y entonces, estos años, ese largo periodo de tiempo, que es nuestro protagonista de hoy, justamente tenemos que estar de acuerdo con lo que pensábamos hace de repente 4 o 5 años atrás con respecto a la misma obra.
la misma obra fue cambiando porque la fui esculpiendo y fue cambiando, se produce una metamorfosis en la obra. Y sin embargo, yo tengo que estar de acuerdo hoy con los pasos que di hace varios meses atrás o varios años atrás. Claro, todo un desafío, ni hablar. Magdalena, Pablo nombró un montón de cosas, ¿no? El tiempo productivo en algún punto, ¿no? esa necesidad de hacer el próximo proyecto. Me ocurre también, podríamos contraponerlo con ese tiempo más cíclico de los griegos que tú siempre mencionás, que por ahí no está tan presente hoy, ¿no? El tiempo de etapas que vuelven. Y claro, nosotros en realidad nuestra cultura es del tiempo lineal, ¿no? Todo tiene un comienzo, un desarrollo y un final. Entonces nosotros vivimos el tiempo de esa manera, como que todo tiene un principio y un fin. Nacemos, vivimos, morimos, ¿no? Y la muerte es algo, como dice Heidegger, ¿no? El ser humano es un ser en el tiempo, el Dasein. Y justamente, ¿no? Siempre vivimos la vida sabiendo, con la conciencia, ahí viene lo que tú hablabas de la angustia existencial, que tiene que ver con ese saber que en algún momento, que de todas las posibilidades, ¿no? Porque, o sea, para el existencialismo somos el ser, más que seres, somos posibilidades. De todas esas posibilidades, la que siempre está presente es la de la muerte. Entonces, eso es muy propio. Yo siempre pienso que el existencialismo es una corriente filosófica muy propia de la cultura occidental, que tiene una concepción muy lineal. El tiempo es algo que se termina, el tiempo es algo finito, es algo que se acaba. Después está la concepción del tiempo circular, que es más propia de las culturas más originarias, ¿no? Por ejemplo, los griegos tenían una concepción circular, especialmente los presocráticos, todo lo que son las teorías de la reencarnación, donde el tiempo es algo que vuelve, siempre vuelve. O sea, ¿no? Esto de no dejes para mañana lo que podés hacer hoy, en una cultura que tienen una concepción circular del tiempo, es bueno, mañana va a ser otro día y voy a tener otra oportunidad de hacerlo, ¿no? Entonces, y eso, estas concepciones, que son filosóficas, que son culturales, tienen su correlato en la actitud que las personas en cada cultura adoptan frente a la vida, ¿no? Claro, nuestra cultura occidental, que es más individualista, ¿no? Que es judío-cristiana, fundamentalmente, el concepto del Dios creador, que crea el sí que nos crea, y que después de la muerte no hay reencarnación, ¿no? Entonces las cosas se terminan. Y eso tiene mucho que ver con el abandono de ese concepto del ocio, ¿tá? Que nosotros lo vemos, tiene una connotación peyorativa en nuestra cultura, pero que para las culturas, por ejemplo, la griega, que es la cultura filosófica por excelencia, ahí está en la cuna de nuestra civilización, para ellos, como yo decía hoy, era un fin en sí mismo, para ellos era un privilegio el ocio, era algo que era absolutamente necesario para una vida feliz, que el ocio incluía la contemplación, ¿no? Eso es lo que Byung-Chul Han en El aroma del tiempo, que es un libro apasionante, llama lo que es el tiempo pleno, en contraposición al tiempo fragmentado, ¿no? El tiempo fragmentado de instantes atomizados sin ninguna conexión el uno con el otro. Entonces, ese tiempo pleno de la contemplación es algo que en nuestra cultura se fue abandonando poco a poco, especialmente en la modernidad, ¿no? con el protestantismo fundamentalmente, que valora la cultura del trabajo. Entonces el ocio pasa a ser ese momento de descanso donde uno recobra energías para volver a trabajar. Y también el concepto del negocio, el concepto del negocio es negación del ocio. ¿No? Entonces el ocio pasó a tener el ocio no es pasividad. El ocio es, justamente, es una actitud frente a la vida, donde uno entiende que los pozos profundos, como dice Nietzsche, viven con lentitud sus experiencias, deben esperar largo tiempo para saber qué fue lo que decantó en su profundidad. La inmediatez, desde esta perspectiva, ¿no? Dalo ya y lo quiero ya, y dame ya, y la hamburguesa de McDonald's, si demora más de un minuto te doy dos, ¿no? Y no tengo conexión, y quiero conexión ya, y quiero conexión ya.
¿no? Para nosotros es muy importante, se ha convertido en algo básicamente como imprescindible, nos cuesta enormemente, a mí, por ejemplo, me cuesta enormemente también. Para mí, como decía Pablo, ¿no? O sea, el contexto, yo soy yo y mi circunstancia, y el contexto te empuja, ¿no? Y tenés que estar acá, y tenés que dar una clase allá, y después tengo que ver un paciente acá, y tengo que terminar de escribir tal cosa, y después tengo que hacer tal otra. Y entonces es muy fácil que uno, como que esos tempos, uno tiene que estar, ¿no?, permanentemente consciente para acomodar los zapallos en el carro, que no se acomodan solos, uno mismo, esa administración del tiempo. Nosotros tenemos con el tiempo, yo estaba pensando el otro día, ¿no?, qué difícil que es el vínculo del ser humano con el tiempo. Uh-huh. Nos cuesta impresionantemente vincularnos con el tiempo. No, es algo que nos cuesta mucho trabajo, ¿no? Ese vínculo con el tiempo, ese vincularnos de una forma sana, de una forma positiva, de una forma proactiva, de una forma que nos haga bien, ¿no? Que nos genere bienestar con el tiempo. Es sumamente difícil. Es uno de los temas más apasionantes y más difíciles de la filosofía, Ceci. O sea, tu planteo hoy realmente es un desafío para la filosofía, al menos, y para la ciencia también, ¿no? Absolutamente apasionante, pero desafiante también. Bien, voy a ir con Gabriel, que calza muy bien todo el tema, me viene enseguida a la cabeza, cómo nos afectó la concepción del tiempo, la revolución digital que estamos viviendo, donde yo pensaba orientarte, bueno, quizás ya estamos sumidos en una, entre comillas, pandemia de urgencia y de exceso de información que nos llega a través de la tecnología, más allá de todos sus beneficios, ¿no? ¿Cómo lo ves, Gabriel? Y yo creo que en la tecnología el tiempo no da. Esa es la frase que uno escucha cuando se enfrenta con la tecnología, siempre dice me falta tiempo o el tiempo no me da. Y creo que ahí lo que se produce, primero es que la tecnología es inmediatez, o sea que ya nos descoloca en cierta manera, porque la naturaleza tiene tiempos, pero la tecnología va a otra velocidad y es infinitud. Entonces, hay dos cosas que se producen en la tecnología que con un par de ejemplos nos van a quedar claros lo difícil que nos resulta esto, que es cuando uno piensa cuánto tiempo pasamos hoy frente a una pantalla, las estadísticas están diciendo que en el último año es un promedio de 6 horas frente a alguna pantalla. Y en las redes sociales un promedio, 6 horas diarias, y un promedio de 3 horas y media a veces en las redes sociales. Y nosotros teníamos 24 horas que sigue siendo lo mismo que tenemos en el día. O sea que a algo se las restamos, que nos da ese sentido de urgencia de que algo nos pasó, que nos vino a consumir un tiempo, que por otro lado es un poco contraintuitivo, porque la invención de la tecnología tenía un fin que era a lograr que hiciéramos las cosas un poco más simples y más eficientemente. Y de hecho, cuando uno lo piensa, se da antes escribirle y mandarle una carta a alguien, podría llevarnos semanas y que la carta llegara meses. O sea que el proceso de ir a comprar el papel, buscar la tinta, pensar, escribirla, ponerla en el correo, comprar las estampitas, y que llegara y nos respondieran podía llevar meses. Ahora nosotros podemos escribir una carta en un minuto y mandarla. Y le llega en un minuto a la otra persona. Y lo mismo nos pasa con una llamada telefónica, que en el pasado todos, los que tenemos de repente más de 30 años o más de 40 años, supimos que no era tan sencillo llamar por teléfono y que del otro lado nos atendieran. En algunos momentos había que pedir la llamada, demoraba horas, nos avisaban, y todo era un proceso que consumía tiempo. Por lo cual parecía que la llegada de la tecnología nos iba a dejar tiempo libre, porque hoy hacer una llamada es inmediato, es ya llamo y ya me atienden. Ahora, lo que no nos dimos cuenta es que había una contracara de eso. Y la contracara es que yo puedo escribir y recibir millones de mails. Puedo escribir y recibir miles de mensajes. Puedo mirar miles de series. Puedo escuchar miles de canciones. Y ahí la cosa se empezó a complicar porque nuestra relación con algo infinito es compleja, con algo que no tiene límites. Nosotros en un minuto en Internet se escriben 50 millones de mensajes de WhatsApp y de Facebook. En un minuto, 50 millones. Una cifra literal. Es así. Hoy es lo que está sucediendo en las redes. En un minuto, en Internet se miran 4.5 millones de horas de YouTube. En un minuto, en Internet, se generan 700 horas nuevas. En un año, digamos, de YouTube,
a mí me llevaría a mirar lo que se generó en un año 82 años. Un año de generación de cosas nuevas en YouTube a mí me llevaría 82 años de vida, sin dormir, ¿no? Entonces, y así podríamos ir a cualquier ejemplo, ¿no? Al ejemplo de la cantidad de fotos que se están sacando en un minuto en el mundo que no voy a poder ver, de cantidad de obras de arte que se están creando en un minuto y se postean, de cantidad, no sé, de cosas que realmente me enfrenta a algo que es la infinitud, ¿no? Enfrentarme a algo que no tiene límite. Y acá veía cosas que iban diciendo cada uno. Una que decía Pablo es, bueno, si me falta algo, ¿no? Si me quedara algo por hacer, no me quiero quedar con ese sentimiento de si me quedara algo. Ese es un sentimiento que todos tenemos. Lo que sucede es que enfrentado frente a una piedra, me pone límites ese algo. En cambio, enfrentado frente a Netflix, no me pone límites. Si me falta algo, puedo ver la próxima, y ver la próxima temporada, y ver la próxima temporada. Entonces, me consume. De alguna manera, yo siempre tengo una frase que es, antes la vida se te podía ir en un abrir y cerrar de ojos, decían. Bueno, ahora se te puede ir en una prendida y apagada del celular. Vos prendés y apagás el celular y se te fue el día y no entendiste qué pasó. Porque te metiste en un lugar que es infinito. Ese es un gran desafío que tenemos en la tecnología y está muy relacionado a algo que ahora se puso de moda con el tema del coronavirus, que vamos a tratar de no nombrarlo, pero que es que todos empezamos a entender que existen curvas exponenciales, que algo sucede exponencialmente, que en un momento es poco y de repente acelera y pasa a ser mucho. En la tecnología, los que trabajamos en tecnología, eso lo entendemos perfectamente. Las cosas en la tecnología, como son digitales y no tienen ese límite físico que tiene la naturaleza, pueden crecer exponencialmente. Por ejemplo, yo siempre hago un ejemplo que digo, mira, si uno da 30 pasos hacia adelante de a 1 metro y los va creciendo de a 1 metro, le pregunta a un grupo de amigos, ¿y cuántos metros hay si doy 30 pasos de a 1 metro hacia adelante? Y muchos van a decir 30, alguno que esté un poquito más mareado va a decir 25, y alguien que haya tomado un poco más va a decir 35, pero 30 de 1 metro para adelante, 30 metros. ¿Qué pasa si yo doy esos mismos 30 pasos exponencialmente? O sea que yo puedo que el primer paso es 1, el segundo 2, el tercero es 4, el cuarto es 8, y cada paso se va duplicando al anterior. ¿Dónde voy a llegar en el paso número 30? Que eso es lo que le sucede a la tecnología en muchas cosas. Y cuando se lo pregunto a un montón de amigos, me dicen, mirá, vas a hacer como 100 kilómetros, otro va a decir 1000 kilómetros, otro va a decir, el que más o menos sabe matemática, dice, eso es mucho. Déjame, préstame la calculadora porque eso es mucho. Igual cuando le digo, ¿cuánto es mucho? Bueno, no sé, 2000 kilómetros. Y la verdad es que 30 pasos exponenciales de a 1 metro son 26 veces alrededor del mundo. 26 veces la vuelta al mundo si di 30 pasos exponenciales. Es lo que llamamos algo, es incontable, ya lo peso, digamos, ¿no? ¿Viste? Cuando se tiene tanta plata que la pesa, bueno, no es una cosa que nos haga carne a nosotros, no podemos entenderlo. Esa es la dificultad que nosotros tenemos en el tiempo digital. Cuando nos metemos con las pantallas, jugamos con la infinitud de todas las noticias que podemos ver, de todas las series que podemos ver, y de una velocidad de cambio que se nos pasa la vista y no la podemos tocar, no la podemos sentir. Entonces, ahí se pierde algo que hoy decía Pablo, que yo creo que en los jóvenes cada vez existe menos, que es el ocio. Porque parece que el ocio tendría que ver algo con el aburrimiento, porque para que exista un poco de ocio, uno tiene que parar de hacer. Y cuando uno está frente a una pantalla, lo que tiene continuamente es algo que lo entretiene. Algo que pasa con una inmediatez donde si vemos a los jóvenes hoy o a los niños, ya no piden relojes. Yo en mi juventud, cuando era chico, quería tener un reloj. ¿Pero por qué? Porque si vos preguntabas cuándo empezaba la tele, te decían a las 6 de la tarde y eran las 12, y empezabas a preguntar cuándo empieza, y para nombro mar cada 5 minutos, mejor me compro un reloj y sé que a las 6 yo voy a poder ver dibujitos. La realidad es que hoy cualquier niño frente a una pantalla tiene la inmediatez de ver todo lo que quiera ahora, no hay que esperar. Y eso nos quitó algo muy importante que es el aburrimiento y que genera ese ocio. Y la espera es todo un tema también, ¿no? A ver, Magdalena, te veo sentir claro. con la espera. A ver, Pablo y Magdalena, ¿qué les provoca? Y bueno, sí, la espera es una cualidad fundamental. Gabriel dice que no podemos hablar del coronavirus, no hablamos de coronavirus. Hablemos de lo que surge. Hablemos de la circunstancia, porque yo creo que esta circunstancia nos conecta mucho con el tema del tiempo, no en vano estamos hablando del tiempo en este momento.
que justamente lo que esta circunstancia que estamos viviendo nos está mostrando o nos está colocando en un lugar en el cual estamos dándonos cuenta de lo importante que es el saber esperar y lo importante que es el darle tiempo a las cosas para que sucedan y para que se den, ¿no? Por ejemplo, bueno, yo escuchaba ayer a los científicos hablar, estos que están asesorando el gobierno, y todos decían lo mismo, bueno, tenemos que esperar, no sabemos, ¿no? Esto de la incertidumbre también, que se relaciona un poco con lo que decía Gabriel recién, ¿no? Esto de la infinitud, de la incertidumbre, los límites nos dan seguridad, nos dan contención, la incertidumbre es como estar en un mar sin ver ninguna orilla a la vista, ¿no? Estar como perdidos en ese mar sin tener certezas de hacia dónde tenemos que ir para encontrar la orilla. Bueno, pero justamente en esa incertidumbre también es donde reside la libertad, y en esa incertidumbre es donde se despega el conocimiento, o sea, porque todo conocimiento, desde los avances tecnológicos, filosóficos, científicos, incluso en el arte, lo que motiva la creación, ¿no?, de un conocimiento, de una nueva tecnología, de una nueva obra, es esa sensación de que hay algo, ¿no?, que me falta, hay algo que no sé, hay algo que estoy buscando, ¿no? Como esa búsqueda que, claro, por un lado nos genera inseguridad, nos genera incomodidad, nos genera un cierto monto de angustia y de ansiedad, pero al mismo tiempo es el gran motor. La angustia es el vértigo de la libertad, decía Kierkegaard. Y esa angustia tiene que ver también con esa darte cuenta de que, en definitiva, los límites son, si bien existen, como decía Gabriel, la piedra me pone límites, la materialidad me pone límites, pero los límites internos, ¿no?, tienen que ver con, o sea, existen, pero uno siempre tiene como ese poder para tomar la decisión de qué hago con lo que me hacen, ¿no? ¿Qué hago con eso? Pero, bueno, la realidad es que los seres humanos a la incertidumbre le huimos, y la espera tiene que ver con eso. La espera es un acto de fe, es un acto de confianza. Uh-huh. Cuando tú estás esperando algo, es porque tú confías en que eso que estás esperando en algún momento se va a dar. Sea una idea, sea una obra, sea una persona, sea lo que sea, ¿no? Ese que tiene que ver también con el aburrimiento. Y los niños, estoy aburrido, estar aburrido es como, ¿no?, una cosa que no es inadmisible. Nosotros, no es que todo tiempo pasado fue mejor, es un cliché que a mí me aburre un poco, ¿no? Pero lo cierto es que cada vez más el aburrimiento no existe, ¿no? O sea, que no forma parte de la cotidianeidad. Y el aburrimiento es la fuente de la creatividad, ¿no? Sí. O sea, cuando vos estás ocupado, estás hiperestimulado por esto, por lo otro, por el celular, por el Netflix, por esto, estás con tu ser hiperestimulado, no tenés ese tiempo, ¿no?, ese tiempo para pensar, para imaginar, como decía Picasso, ¿no? Yo me pregunto por qué no, imagino alternativas. ¿No? Imagino alternativas, pero imagino alternativas porque me tomo el tiempo para contemplar y para observar lo que es y decir, ¿por qué no podría ser de otra forma? Y eso se aplica tanto para el artista como para, yo creo que, por ejemplo, las personas que crean tecnología son grandes artistas. Lo que pasa es que el problema, y esto me gustaría decirlo, porque lo de Gabriel, lo que dijo Gabriel me disparó mucho esto, que es esta cuestión de que los seres humanos tenemos esa gran capacidad creativa, ingeniosa, una gran inteligencia, que es impresionante todo lo que hemos creado como humanidad, ¿no? No yo, por supuesto, pero a nivel tecnológico, ¿no?, esta posibilidad de mandar no sé cuántos Twitter, cuántos mails por minutos o mensajes por minuto, pero el problema que tenemos, la mayor dificultad que tenemos, es decidir
¿Cómo usamos esa tecnología que creamos? Ahí está el problema. Porque si yo la uso, obviamente que a mí esta computadora, si no fuera por la tecnología no estaríamos teniendo esta conversación ahora, en este momento, estaríamos todos acuarentenados en nuestras casas sin poder tener esta divina conversación sobre el tiempo. Gracias a la tecnología la tenemos. Pero el problema es que todo tiene como su lado, como bien explicaba Gabriel, ¿no? Tiene su lado positivo, pero también tiene su lado que quizás es más amenazante para el ser humano, para el bienestar del ser humano. Y lo difícil, lo que nos resulta más difícil a los seres humanos, es discernir cómo hacemos uso de eso, ¿no? Es como el descubrimiento de la energía nuclear de Einstein. Bueno, se usa, se le da buen uso, pero también se creó la bomba atómica, ¿no? Entonces, ahí Ahora, está. Male, ¿te puedo cortar? Sí, claro, obvio. Con el discernir, ayer creo que hablábamos en un momento de la posibilidad de discernir es cuando uno puede elegir entre varias cosas, ¿no? Entonces, yo siempre tengo un ejemplo que es la góndola de galletitas de chocolate del supermercado. Cuando uno quiere ir a comprar un alfajor, hoy es muy parecido a lo que pasa con un alfajor. Uno quiere ir a comprarse un alfajor y probablemente no es libre si hay uno solo. Porque ¿entre qué voy a elegir? Hay uno solo. En una época, de repente, yo tenía 3 marcas de alfajores, uno más rico, uno más caro, y tenía 2 o 3 criterios para poder tomar una decisión y discernir, porque tenía 3 o 4. Cuando yo llego a la góndola del supermercado y lo que tengo son 2 millones de alfajores para elegir, tengo un grave problema para discernir con la forma que fui educado, ¿no? Con una forma conveniente, lineal, donde si quisiera entender cuál es el más barato, no me da una planilla de Excel. Si quisiera averiguar cuál es el más rico, tengo que mirar 1.000.000 de comentarios, como tengo que hacer hoy cuando voy a alquilar un auto o voy a reservar una habitación de hotel, que me paso mirando debajo de Booking los comentarios. Entonces, la relación que nosotros tenemos para poder discernir y que le estamos pidiendo a los niños y que nosotros tenemos que hacer cuando abrimos Netflix, y muchas veces a mí me pasa que yo hablo Netflix y digo, no hay nada para ver. Porque hay tanto para ver que no hay nada para ver. Claro. Y ahí se produce Totalmente de un acuerdo. desafío muy grande con lo infinito, con la Totalmente de relación con acuerdo. lo infinito. La variedad, la cantidad, o sea, cuando tenemos tantas opciones nos resulta mucho más difícil. Entonces, ahí hay una pregunta muy interesante que tiene que ver con lo que tú decías, Gabriel, esto de la libertad, ¿no? O sea, si tengo uno solo, soy menos libre porque tengo que elegir ese, que es la única opción que tengo. Pero también, ¿qué pasa cuando tengo 1.000.000? ¿No? Entonces, ¿cuál es el justo límite? Ahí volvemos a la pregunta, ¿no? ¿Cuántas marcas de alfajores deben haber para que yo pueda elegir, tener una cierta diversidad, una cierta libertad para elegir, pero que no me pierda mi libertad en esa enorme variedad? ¿Cuántos son? Entonces, lo mismo con la tecnología. ¿Cómo hago yo? Para mí es un tema, a mí me resulta muy fácil, porque como yo, mi trabajo como docente y psicóloga, el celular lo tengo que silenciar. Entonces yo estoy prácticamente todo el día con el celular silenciado. Entonces a mí ya es la costumbre, me da una relación con el celular, que a mí el celular, al revés, para mí es una herramienta espectacular. No soy una esclava de mi celular, ni siento que el celular me saque tiempo. Pero reconozco que me ayuda mucho mi profesión. De repente, si yo me dedicara a otra cosa, no lo sentiría así. O sea, no es que yo pongo mi voluntad o me ayuda mucho mi circunstancia, ¿no? Pero ¿cómo hacemos para que el celular sea la herramienta maravillosa que puede ser, pero que no generemos la adicción al celular, que existe, está en los manuales de psiquiatría? Yo Hay te gente cuento, que se adicta al celular. Mariana, yo te cuento una experiencia. Yo tengo un celular italiano y cuando llego a Uruguay no tiene señal y prácticamente yo paso 5 meses o 4 meses, todo el tiempo que estoy en Uruguay, sin celular. Maravilloso. Ese es mi contacto con la tecnología. Y Maravilloso. Claro. hoy, gracias a Silvana que puso este bichito acá adelante y que los puedo ver. Bueno, O sea que el contacto mío con o sea, porque yo creo que también todo lo que vemos a través de la imagen de un celular, de la televisión, todo lo que aparece, no es la realidad.
es una traducción de la realidad. Entonces, la realidad es otra cosa. La realidad es cuando la planta está creciendo y sale de la tierra y justamente volvemos al tema del tiempo y hay que esperar para que crezca como planta y que después dé sus frutos. Yo me acuerdo cuando era chico plantaba tomate, plantaba cebollas, rabanitos, choclos, y bueno, y cuando llovía iba a ver si empezaban a germinar estas plantas. Entonces, ahí también yo creo que la humanidad también se pierde en este tipo de laberinto, digamos, y se aleja cada vez más de lo que es la realidad de la naturaleza. Entonces yo pienso en los niños actualmente de una gran ciudad pensarán que los huevos nacen en la góndola del supermercado, porque no hay una relación del huevo con la gallina. Y por poner un ejemplo banal, pero cada vez más, entonces que se quemen millones de hectáreas por año de naturaleza, es como una frase, pero ¿qué significa realmente eso? ¿Qué significa? Y bueno, significa que el ser humano necesita más producción porque cada vez somos más, y etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que habría que hacer un paso atrás, o sea, de tener esa parte de tecnología. Tú hablabas por lo menos que son unas 6 horas, se calcula que, digamos, una persona está delante o a una pantalla de cualquier tipo, ¿no? Bueno, ¿qué esfuerzo tendríamos que hacer para cuando el niño llore y demás, no darle un celular y decir, bueno, aquí está y arreglate un poquito que acá tenés todo? ¿Y qué esfuerzo tendríamos que hacer para volver un poco a descubrir lo que es la gran enseñanza de la naturaleza? Acompasarnos Ahora, como seres humanos a esos ciclos naturales, reconociéndonos como parte de eso, Pablo. Como parte de ello, no somos justamente alguien que tengamos el derecho de apoderarnos de la vida de millones de animales, de millones de plantas, o sea, nos hemos ido realmente alejando de lo que es ¿no? Llenamos los océanos de plástico, tenemos millones de ejemplos de daños que estamos haciendo al planeta. Como un tiempo de consumo, y no tanto ese tiempo acompasado con la Claro, naturaleza que registra beneficio interior, y ahí por ahí podemos hablar de ese otro tiempo, no el cronológico, sino el otro, el kairos o kairos, no sé cómo se llama. Claro, lo que está hablando Pablo me hace acordar mucho, Pablo, lo que estás diciendo, al tiempo Kairos no, es Aion. Los griegos tenían 3 dioses, eran tan genios, tan adelantados en ese sentido, no tendrían tecnología, pero tenían una sabiduría impresionante. Ellos tenían 3 dioses que representaban 3 formas de experimentar el tiempo, ¿no? O de concebir el tiempo, 3 concepciones del tiempo, 3 actitudes frente al tiempo también. Y este que tú mencionás, Ceci, que es el dios del tiempo circular, ¿no? Del tiempo cíclico, que en realidad el tiempo cíclico es el tiempo de la naturaleza, porque las culturas originarias concebían el tiempo en la contemplación de la naturaleza. El sol que sale, se pone y vuelve a salir, se pone y vuelve a salir, ¿no? Esos ciclos de la naturaleza que las cosas vuelven a renacer, ¿no? Las cosas viven, mueren y vuelven a renacer. Y tiene que, por ejemplo, en el taoísmo, ¿no? También está muy presente, esta cuestión de que el ser humano se concibe a sí mismo como parte de ese gran ciclo, ¿no? Entonces, el ser humano, que somos naturaleza, como dice Fromm, ¿no? Por un lado somos naturaleza y por otro lado estamos un poquito separados de la naturaleza por el hecho que somos racionales y podemos pensar la naturaleza, conocer la naturaleza e incluso controlar la naturaleza. Pero también somos,
Controlarla o descontrolarla, ¿no? Claro, ¿no? Y bueno, la prueba de este descontrol, ¿no? O este mal uso, ¿no? Ahí está también, volvemos a eso, el tomar, el decidir cómo, ¿no? Somos animales racionales, bueno, podemos conocer la naturaleza, incluso podemos, pero ¿cómo? O sea, ¿cómo elegimos? ¿Cómo aplicamos la ciencia, el conocimiento científico? ¿No? En favor de nuestros intereses egoístas o a favor de procurarnos esa comunión con la naturaleza, ¿no? Ese respeto a la naturaleza, porque hay en la naturaleza, que esto es Spinoza, Cecilia, que yo sé que a ti te gusta mucho, ¿no? Esta cuestión de que Dios es la naturaleza. Entonces, la divinidad se manifiesta en la naturaleza, y la naturaleza está regida por una gran razón que nos incluye, y que en definitiva nosotros lo que debemos para estas concepciones es intentar comprender esa gran razón, con nuestra razón, comprender esa gran razón para poder fluir. Y ahí está, ¿no? Lao Tzu decía, el padre del taoísmo decía, la infelicidad del ser humano, el hombre es infeliz porque quiere controlar a la naturaleza, porque se resiste a la naturaleza. Si el río tiene su curso, el hombre quiere cambiarle el curso porque tiene una plantación de arroz y quiere que el agua pase por acá. Ya está. En vez de fluir con la naturaleza, queremos manipularla. Y ahí está la causa de nuestra infelicidad. Entonces, volvemos a lo mismo, esa decisión. Lo difícil que es decidir, ¿no? Lo difícil que es decir, bueno, yo tengo esta capacidad, o yo tengo esta posibilidad, o yo tengo esto, el celular, ¿no? Yo tengo esto que es maravilloso, que me simplifica muchísimo la vida, que me da la posibilidad de ver todas las películas que quiero en un fin de semana, pero ¿cómo lo uso? ¿Cómo lo uso para que no se convierta en un arma, ¿no? En un efecto boomerang, sino que sea algo que realmente... Ahora, Male, yo quiero quebrar una lanza por la tecnología, porque me pasa muy seguido que empieza a haber como una competencia entre, ¿no?, lo que es natural y lo que es tecnología. Cuando la tecnología es parte de esta naturaleza, fue creada por el hombre, se extrae un montón de cosas de la naturaleza y está en nosotros poder integrarla bien. Tenemos un gran desafío hoy, que es que esa necesidad de saber el propósito, para qué queremos las cosas, el propósito para qué queremos nuestro tiempo. Yo siempre, cuando doy una charla sobre el arte de delegar, digo que los que tienen el desafío más grande para delegar son los que no saben qué hacer con su tiempo. Entonces alguien se los ocupa. Cuando alguien tiene muy claro, yo llamo una cosa que en el mundo empresarial es muy claro, que es el costo-oportunidad, digamos, de estar perdiendo el tiempo en algo, estar dedicando el tiempo a algo y no poderlo hacer otra cosa, yo empiezo a poder decir que no y a elegir mejor. Ahora, si yo de chico no me enfrento a poder experimentar para qué quiero las cosas, qué es lo que busco, me es muy difícil cuando yo entro con la tecnología porque me da infinitud. Entonces, si yo busco a ver algo para entretenerme, que era un concepto para mí antiguo, ¿no? Yo me aburría y como me aburría necesitaba entretenerme. Hoy tenemos un gran desafío, no nos aburrimos. Por ende, cuanto mucho precisamos aquietarnos, no entretenernos, porque entretenidos estamos la mayor parte del día. Si yo entro a internet a buscar cualquier cosa, una canción, una película, una noticia, y quiero, y no sé exactamente qué voy a buscar, empiezo a navegar un mundo infinito de cosas, donde todo me parece increíble, y cada vez es mejor, y cada vez es más rápido, y cada vez es más lindo. Y yo quedo como viste, como hipnotizado por lo que sucede ahí adentro, pero lo que me faltó a mí fue mucha conciencia de qué iba a buscar. De hecho, uno de los que nos hace perder más tiempo en la vida es un concepto que se llama procrastinar, que es esto de cambiar de una cosa a la otra, ¿no? Que hoy de hecho está científicamente comprobado que no tenemos la posibilidad de estar en dos cosas a la vez, aunque parezca, y acá hay una discusión hombres y mujeres, yo tengo muy pocas posibilidades de estar en dos cosas a la vez. Nosotras tenemos más posibilidades, Gabriel. Es verdad, pero lo que está comprobado científicamente es que cuando estamos en más de una cosa a la vez, lo único que estamos es deteriorando la calidad de alguna de las dos cosas. O sea, hay gente que puede hacer eso, pero las lucecitas que se prenden en el cerebro es de a una por vez. Entonces, si yo prendo una y después apago otra, y después prendo una y apago otra, hay un tiempo que me lleva a volver a concentrarme, volver a estar presente, volver a ser consciente, que es un tiempo que cada vez que yo me salgo, lo pierdo.
¿no? O sea, yo me imagino a Pablo tratando de hacer una obra y cada 2 minutos lo distraen. Sería muy difícil poder poner la atención y lograr algo impactante, ¿no? Saborear algo requiere, yo siempre digo, paladear algo requiere de un tiempo específico de ese algo. Una cosa es un vino, otra cosa es una... Y lo difícil con la tecnología es que si yo no entro con mucha conciencia y con un propósito claro a lo que voy a buscar, yo me pierdo ahí adentro y empiezo a ir de un lado para el otro, de un lado para el otro, y quedo en un tiempo que es infinito, inconsciente, ¿no? Hoy los niños parece que están viviendo el presente porque no están angustiados por lo que va a pasar dentro de un rato, porque todo lo tienen ya. Pero en verdad están en un ya que no saben si es el ya que quieren estar, ¿no? Están en un ya, como en un ya inconsciente, ¿no? Muy, muy perdido. Entonces, el gran desafío que yo creo que tenemos hoy no es negar la tecnología que nos está permitiendo esto, es fantástico, es alucinante, y un montón de cosas que están al servicio nuestro, sino encontrar esa cosa que es difícil, que es el justo equilibrio, en cómo usar esto para un propósito más claro antes de ir y tocarlo, antes de ir y agarrarlo. Claro, es que, a ver, Gabriel, Spinoza te diría que la tecnología también es una manifestación de la divinidad. La tecnología es maravillosa, coincido plenamente en todo lo que tú decís y justamente es lo que intentaba subrayar hoy, ¿no? Nuestro gran problema no es negar, digo, la tecnología tiene sus grandes beneficios, el problema es cómo la usamos, como todo. No solamente con la tecnología, ¿no? Con nuestro tiempo, con todo, o sea, ¿no? El darle un buen uso a las cosas en el sentido de que esas cosas nos permitan acceder, ¿no? O acercarnos a una situación de bienestar, ¿no? Al mayor bien posible. Ese es el dilema más grande para el ser humano. Pablo, hablanos un poquito de tu tiempo creativo, tu tiempo de creación, que supongo que está muy asociado al bienestar, me imagino, donde también debe haber espera por la monumentalidad de tus obras, un tiempo de desarrollo de esa obra, o de creación y de finalización de esa obra, y cómo lo experimentas tú íntimamente. Además, justo Sí, trabajas con un material que está asociado a lo eterno, como es el mármol, ¿no? claro, es justamente eso, todo nos lleva al mismo tema, ¿no? Al tema del tiempo. Vemos en arte obras y sobre todo contemporáneamente, en el arte contemporáneo, a obras efímeras, a obras no, no muy lejos, la obra provocatoria de Catalán, de Mauricio Catalán, que era la banana atacada con un scotch al muro, ¿no? Entonces, ¿cuánto puede durar la banana? Más allá del precio y de la provocación de toda la experiencia, pero ¿cuánto puede durar esa banana antes de pudrirse y demás? O sea, vivimos en un tiempo donde todo tiene que ser tan rápido que casi que se consume. En cambio, yo volviendo a los tiempos de la naturaleza, a los tiempos de cuando era chico, he elegido un material y pienso que no sea casualidad como el mármol de los griegos, justamente. Podemos ver las del periodo arcaico, el periodo clásico, Fidia, el bronce es otro de los grandes materiales clásicos por excelencia. Pero el mármol tiene una característica especial. Primero, que es un material que ya fue creado, o sea, el hombre se lo encuentra. El escultor se lo encuentra. Pero ya está, o sea, tiene que digamos, encuentra límites, que eso también es un tema muy importante, ¿no? Que un poco lo estaban hablando recién, de los límites, de cómo encauzar ese tipo de situaciones, de hallazgos, ¿no? Entonces, el mármol se transforma en que es un material que fue formado hace muchos millones de años y que de alguna manera yo llamo los hijos de la montaña, porque la montaña está de alguna manera brindando esos pedazos, esos trozos, esos hijos. Y que el escultor, de alguna manera, como decía Miguel Ángel, tiene que quitar el superfluo, o sea, lo que
excede, digamos. Entonces, ¿por qué? Porque de alguna manera la obra ya está dentro del bloque. Y el escultor lo que hace es quitar lo que él cree que está de más. Entonces, de alguna manera, esa creación, ese artista que piensa que crea todo, en realidad está dialogando con la materia. La materia le puso sus límites, incluso en el tiempo de realización y también en el tiempo que esa obra puede perdurar. Estamos hablando de obras en mármol de 3.000 años, de más, según la civilización, el arte de las Cíclades, en fin, o sea, es un material que realmente está llamado a convivir con el tiempo. ¿Y hay momentos en tu proceso creativo donde se detiene el tiempo, entre comillas? Bueno, yo creo que volviendo al tema de la vida, de que son hijos de la montaña, hijos de la naturaleza, de alguna manera el escultor tiene que cortar el cordón umbilical. ¿Qué significa esto metafóricamente y prácticamente? Es que en determinado uno podría continuar con la misma obra, a cambiarla, a lijarla, a hacerla más linda, entre comillas. Pero llega un momento que yo me doy cuenta que la obra ya no me pertenece. O sea, mientras yo la estoy trabajando, de alguna manera me pertenece. Cuando yo no la trabajo más, ya tiene su vida autónoma y por lo tanto no tengo dominio ni paternidad sobre la misma. Es una criatura independiente que va a medirse con el futuro y con el presente que le toca vivir. Tiene su tiempo y su vida propia. ¿Y con la espera cómo te llevas, Pablo? Que hablaban de la espera, ¿no? Y lo fermental que puede ser. Claro, bueno, yo he llevado una obra de 56 toneladas, me llevó 8 años hacerla. Entonces estoy de alguna manera acostumbrado a las esperas, pero sí soy ansioso y quisiera ver el resultado. Por eso a veces hago obras más pequeñas porque quiero ver el resultado enseguida. O sea, estoy muy preocupado por cómo será la obra, porque es una gran... o sea, se habla de la felicidad, se habla de tantas cosas, de la angustia, pero claro, hay de alguna manera la relación del artista con la materia, con la obra que está realizando, que tiene de todo, están todos los sentimientos ahí puestos en esa obra. Y de alguna manera yo pienso que en mi caso estoy contento cuando me libero, cuando la obra es autónoma y ya, digamos, ya está, ya fue. Ya puedo empezar. Y a su vez yo siempre pienso que esa obra, terminar esa obra, es el final de esa obra, pero es el principio de la próxima. Automáticamente los ciclos, ¿no? Es como el sol, como tú decías, Magdalena, o sea, el ciclo, el sol, la puesta del sol, pero después aparece. Y bueno, de alguna manera también es eso. Yo creo que vivo de alguna manera con mucha urgencia, con mucha necesidad de ver los resultados rápidamente, pero de alguna manera también comprendo que es parte de un ciclo y que en el fondo un artista no es una obra, es la totalidad de las obras que realizó en su vida, porque están todas relacionadas. Claro, toda la trayectoria. ¿Para qué cosa, Pablo, vos no tenés tiempo? ¿En qué sentís que perdés tiempo? No, yo utilizo, como decía al principio, mi tiempo en muchos proyectos, desde proyectos sociales, digamos, encuentros con niños, con adolescentes. Acabamos de tener como el encuentro de los jóvenes creadores que, digamos,
es dar el propio tiempo, la propia experiencia a aquellos que están de alguna manera eligiendo lo que va a ser su carrera, lo que va a ser su vida, el compromiso con que van a encontrarse con el arte. Y bueno, yo creo que ahí, por más que yo no tenga tiempo, entre comillas, porque mi tiempo profesional me requiere de todo mi esfuerzo, pero hay que hacerse ese tiempo, entre comillas, y para dar, ¿no? Porque es muy importante el dar. Estamos y tal vez en esta situación que estamos viviendo todos, que todos estamos encerrados, y todos esos ejemplos de solidaridad que están apareciendo, es también una reflexión de cuán importante es dar. O sea, que no estamos solos. De alguna manera estamos aquí solos cada uno en su casa, pero esa misma situación la estamos viviendo todos los que nos encontramos acá en esta reunión, más todos los que nos están viendo en las casas y en otras partes del planeta. Entonces, individuales, pero de alguna manera un sentimiento colectivo. Uh-huh. Gabriel, Magdalena, ¿por dónde andan esas cabezas? Y bueno, a mí algo que me pasa mucho es empezar a entender que con esto de la exponencialidad y con esto de lo que está creciendo muy rápido, se nos hace muy difícil cada vez más predecir el futuro. Es más, deberíamos dejar de intentarlo y eso nos debería llevar a vivir cada vez más el presente, porque creo que nuestra generación vivió mucho con un tema de, bueno, lo que debíamos ser, a lo que debíamos alcanzar, cuál era el deber ser, ¿no? Que es ser, plantar un árbol, tener un hijo. Y había siempre como una proyección hacia adelante que hablaba de lo que nuestros padres habían sido, y entonces podíamos mirar hacia adelante y de alguna forma tratar de ser una mejor versión. Eso habla de vuelta, de un modelo, de una cultura, de una forma de vida dentro del planeta muy lineal. Y hoy con el tema del coronavirus empezamos todos a entender lo que es los cisnes negros, estas cosas que suceden y nadie las esperaba. Teniendo miles de científicos, computadoras, un montón de cosas, al mundo le sorprenden cosas que suceden, como le sorprendió hace muy poco el surgimiento de Internet, y un tiempo después el del celular, y un tiempo después de las comunicaciones, y ahora las pandemias y la forma de mirar qué sucede hacia adelante. Y para mí eso nos tiene que llamar un poco a la humildad, de ubicarnos, ¿no? De dimensionarnos qué somos dentro de este universo, y entonces dejar de forzar un poco el querer crear ese futuro y empezar a encontrar una manera de vivir este presente que tenemos mucho más conscientes y mucho más en ese equilibrio de la naturaleza y esa ambición que tenemos siempre de saber más, siempre de estar un poco mejor, pero hay que tener cuidado con la palabra productividad, ¿no? Porque en un mundo exponencial, en un mundo de tecnología, la productividad se hace 7 por 24 los 360 días del año porque el celular no me suelta. Y si seguimos midiendo la productividad como horas hombre, la verdad es que estamos en una competencia con la máquina muy desigual, porque la máquina no tiene emociones, no tiene sentimientos. Entonces, hay varios paradigmas que nos llevaron hasta acá a concebir el tiempo y las angustias desde un determinado lugar, y precisamos un cierto liderazgo, una cierta educación, una cierta política y una cierta cultura global nueva que nos haga entender cosas como las que decía Pablo, que es que tenemos que ser mucho más agradecidos, mucho más responsables, mucho más cooperativos, entender una cultura de ganar, ganar, porque en la cultura de ganar y el otro pierde, la tecnología nos gana siempre, ¿no? Entonces, es un cambio de paradigmas que yo aspiro que ahora esta nueva normalidad, que vamos a empezar a escuchar mucho, tenga la oportunidad para que nos haga reflexionar de cómo enfrentar con la tecnología algo que nos haga mejores seres humanos y no más competitivos, no más eficientes, no más productivos, no más consumistas, porque eso ya vimos a dónde nos puede llevar. Magdalena, te dejo por ahí a ver un cierre. Ya estamos cumpliendo. Yo escuchándolos a todos pensaba mientras, ¿no? Mientras transcurrió toda esta charla, esta tertulia tan linda y tan amena, yo pensaba en San Agustín, cuando que me encanta esa frase de San Agustín, que él decía, ¿no? Si nadie me pregunta lo que es el tiempo, yo lo sé.
Ahora, si alguien me pide que se lo explique, ya no lo sé más. ¿No? Sabemos lo que es el tiempo, pero qué difícil es, ¿no? Sentarse a pensarlo y a intentar explicarlo. Eso por un lado. Y después, como una reflexión así, que a mí es como una concepción o una forma de mirar o de concebir el tiempo que a mí me encanta, es justamente que recién, hace un rato la mencionábamos, este filósofo surcoreano contemporáneo, Byung-Chul Han, en su libro El aroma del tiempo, que él lo escribió mucho antes de ser famoso, fue de sus primeros libros, y el concepto que el tiempo tiene aroma, él lo toma de un reloj de incienso chino que se usó hasta fines del siglo XIX, y era un reloj que medía el tiempo de acuerdo a todo ese tiempo que le llevaba al incienso quemarse. Y cuando el incienso se terminaba de quemar, el espacio se llenaba de aroma. Entonces, como el tiempo asociado con eso con contenido, ¿no? O sea, él habla del tiempo con aroma, es el tiempo del peregrino, que es el que marcha, el que camina buscando un sentido, ¿no? Que va en busca de sentido, que va reflexionando, que va contemplando, que va observando la naturaleza, ¿no? Que va haciendo introspección, que se va conociendo a sí mismo, se va dando ese tiempo el peregrino, como opuesto al tiempo del turista, lo llama él, ¿no? Que va, se baja de un avión a otro, saltando, y va a los museos, como decía Pablo, para decir, bueno, y me saco una selfie en el Louvre, entonces estuve en el Louvre, y después me voy acá, después me voy allá, pero en el fondo no sé ni a dónde voy, no sé ni dónde estoy, no estoy contemplando nada de lo que tengo enfrente, sino que simplemente es este tiempo, tengo 3 semanas para viajar por Europa, bueno, voy a tratar de ir a todos los lugares que más pueda, porque tengo que aprovechar esas 3 semanas, ¿no? Y en el fondo todo eso, ese apuro, esa cuestión del cronos, de comerme el tiempo, de la productividad, de hacer rendir el tiempo, bueno, se pierde ese aroma, ¿no? Es el tiempo sin aroma, dice Byung-Chul Han. Me parece divina la metáfora, y bueno, Lindísima, lindísimo eso del aroma del tiempo, la verdad que... Lo recomiendo, es un libro que lo recomiendo. Byung-Chul Han es de esos filósofos, porque la filosofía a la gente le asusta un poco, siente que la filosofía, ¿no?, es una cosa muy difícil, y es cierto que algunos autores lo son, pero Byung-Chul Han es un filósofo muy ameno, escribe libros cortos, que no lleva tanto tiempo leerlos, no es Harari que escribe esos libracos, ¿no? Y es contemporáneo, entonces está pensando al mundo de hoy, ¿no? Reflexionando el mundo que vivimos hoy. Así que, y ese libro es de los más lindos, a mi gusto, es de los más lindos. Bueno, cierro por acá porque estoy un poco pasadita de tiempo y hablando a propósito, ¿no? Quiero cumplir, o por lo menos no irme tan lejos, pero primero agradecerles a los 3, gracias por prestarse, por pensar juntos, por encontrarnos, que también es tan lindo para tener un tiempo nutritivo, como digo yo. Así que les agradezco especialmente a ustedes, les vuelvo a agradecer a los que trabajaron duro para esta transmisión y con mucho amor, diría yo, como fueron, por un lado, TEF, The Electric Factory en el arte, Metro 20 en la producción, Kiwi en toda la transmisión de streaming, y Pandilla en la gráfica y en las animaciones. Así que de corazón muchas gracias a ellos también. Gracias a ustedes que están del otro lado, que están siguiéndonos desde sus casas. Quédense en casa, cuídense, gracias por acompañarnos, y bueno, vamos a estar comunicados a través de las redes, estamos pensando en un próximo encuentro, ya les vamos a contar por dónde viene, estamos pensando en el tema del miedo, que también es un tema que ha estado muy fuerte arriba de la mesa. Los esperamos en @milhistoriashoy, y hasta pronto. Gracias.